Empezar la palabra que tenemos para este día leyendo un pasaje que es muy curioso, que está en Génesis 18, del 23 al 33. Lo voy a leer, seguro que ya lo conocemos todos. Dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti esté de tú el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, que la destruyó. Quiere decir que no encontró ni siquiera los 10. Si nos presionamos un poquito, no había ni uno, porque salvó a quién, si recordamos, a Lot, a su mujer y a sus hijas. Y si nos ponemos a ver así como que justos, pues tampoco, ¿verdad? Sin embargo, podemos aquí ubicarnos, esto es algo que, pues a mí me gusta, cuando leo la palabra, imaginarme cómo estaba el asunto, ¿no? A Dios ahí en su trono y a Abraham regateando delante de él, diciéndole, ay Señor, mira, que pues a lo mejor vamos a hacer una rebajita, ¿no? Vamos a hacer una rebajita de 5, luego de 10, luego fueron 20, y así le rebajó 40 y aún así no se encontró. Porque si hubiera encontrado los 10, Dios no hubiera destruido una ciudad entera. Abraham hablando, Dios respondiendo. ¿Y cómo estaría viendo Dios a Abraham en ese momento? Pues yo creo que hasta un poquito divertido, ¿no? Viéndolo haciendo, que estaba haciendo lo que él, pues pensaba que era lo justo, que era lo bueno en favor de toda esa ciudad, que Abraham ni siquiera conocía, pero sin embargo estaba intercediendo por ellos. Y Dios pacientemente esperando a que Abraham terminara su negociación. Él sabía lo que iba a hacer, lo tenía ya determinado de tiempo, pero sin embargo se sienta pacientemente a escuchar lo que uno de sus hijos tiene que decirle. Al final, pues se hizo la voluntad de Dios, lo que había dicho desde el principio. No pude encontrar a estos 10 justos y entonces toda la región fue destruida, pero Dios escuchó pacientemente a Abraham y al final se hizo su voluntad. Pero nos ponemos a pensar, ¿nosotros somos así de pacientes? Nos ponemos a ver en la palabra, por ejemplo, y no encontramos casos de paciencia entre los hombres, ni siquiera Job, ¿no? Que decimos que Job es el ejemplo de la paciencia, pues ni siquiera él. Me acuerdo que cuando era niño, había una fotografía por la que pasaba ahí varios días a la semana y la fotografía, el estudio fotográfico se llamaba Job y decía, tenemos la paciencia del santo. Decía,
wow, estos sí son pacientes. Yo no sabía ni quién era Job, pero se oía como muy impactante el asunto. Pero realmente no vemos que la paciencia de Job, si la hubiera tenido, se hubiera comparado siquiera un poquito con la de Dios. Y vemos a Dios en otros pasajes, vemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue tan paciente con sus discípulos. Por ejemplo, los hijos de Zebedeo, ¿no? Recordamos que en alguna ocasión se enojaron, se sintieron airados porque no lo recibieron en una ciudad. Y entonces, muy valientes, dicen en Lucas 9:54, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué valientes, ¿no? Y que les dice el Señor Jesús, no, muchachos, no saben lo que están diciendo, no venimos a esto, venimos a otra cosa. Pero el Señor Jesús no les habla, no lo reprime, no lo reprende, sino que les habla pacientemente. Y todavía con esta misma familia, pues ahí va la mamá, ¿no? Vemos en Mateo 20, del 20 al 27, un pasaje que también es muy curioso. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, sí, ¿cómo no? Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su señor. Otra vez, el Señor Jesús, tranquilo, en paz, escuchando primero a los hijos de Zebedeo y después oyendo a la mamá a ver qué tenía que decirle. Y otra vez no la regañó, simplemente escuchó pacientemente. Y si estamos hablando de los discípulos del Señor Jesús, ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal el bueno de Pedrito? Dice Mateo 26, del 69 al 75, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En el Evangelio de Lucas dice que cuando lo niega la tercera vez, el Señor Jesús que lo tenía ahí a la vista, lo volteó a ver. Ay, 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 ¿qué pasó con este Pedrito? Pero Dios es muy paciente. Con cada uno de nosotros, Dios es muy paciente. Ha sido paciente y va a seguir siéndolo por siempre. Pensemos
en todo lo que hemos hecho, ahora sí que nos traería un castigo eterno, y sin embargo, Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él es paciente con nosotros. Y esa paciencia, ¿de qué nace? Nace del amor que tiene hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de sus hijos. ¿Qué es la paciencia? Lo busqué y dice, capacidad de soportar con calma y perseverancia las pruebas, tribulaciones y retrasos, sin perder la esperanza ni ceder al enojo o la frustración. ¿Qué tal? ¿Somos pacientes o no lo somos? Y podemos en un momento dado aprender a ser pacientes con otras personas. En un momento dado podemos ya no reaccionar como lo haríamos anteriormente. Y puede llegar a alguna de las situaciones no tan extrema como la que pudo haber tenido el mismísimo Dios, y los podemos escuchar y guardar la calma y responder sin lastimar, sin enojo. Pero qué tal, cómo está la paciencia que tenemos con nosotros mismos? Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y leemos esto, miramos nuestra vida y decimos, ¿en qué parte está ahorita el sol sobre mi vida? ¿Está en el cenit? ¿El día es perfecto? ¿O apenas se medio está levantando? ¿O al contrario ya se pasó y ya estamos otra vez de noche? Y decimos, ¿cuánto más falta, Señor? ¿Por qué no apresuras lo que tienes que hacer en mí para que ya pueda ser esa persona que tú quieres que sea? Para que pueda ser ese hijo tuyo del cual tú estarías orgulloso. Ese hijo tuyo que fuera digno de tener un padre como tú. ¿Cuánto más falta para llegar a ese momento? ¿Cuánto tarda el proceso? Queremos que sea instantáneo. Queremos que sea ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Pero sin embargo, dura toda la vida. Y dependiendo de cada uno de nosotros, de lo que haya que tratar y también de las ganitas que le pongamos, va a ser el tiempo que va a tardar en completarse esta obra. Hace muchos años, en la congregación donde nací, un domingo iba caminando, entrando, y de repente vi pues un pequeño grupo de personas que estaban ahí, unas 5 o 6 personas, alrededor de algo que estaba ahí en medio. Entonces pasé, me asomé, y pues estaba un brothercito, un hermanito ahí que había fallecido. Bueno, pues yo seguí mi camino y después, pues ya saben que todos se enteran, ¿no? Resulta que este hermanito había ido apenas una semana antes, fue, hizo su oración de fe, recibió al Señor, y a la siguiente semana, antes de llegar, falleció. El proceso ahí fue muy corto. El Señor tenía poquito que tratar con él. Y decimos, bueno, pues una semana para el Señor fue suficiente. ¿Y conmigo? ¿Cuántos años ya lleva? Y todavía no estoy listo para irme con él. Y pensando en esto, hay un versículo que es importante y que quiero compartir con ustedes, y que es realmente el corazón de esto. Está en Deuteronomio 7:22. Y dice, le está hablando de Dios al pueblo de Israel, cuando van a tomar la tierra prometida. Dice, Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti.
Y este es un pasaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de cómo Dios no hizo que entrara el pueblo de Israel y pum, 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 paz, derrotando, conquistando y vámonos a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue, y esto pudo haber terminado en un par de años, pero sin embargo tardó mucho más. Y además no se hizo completamente lo que Dios había mandado. Dios les dio un territorio extenso para que lo ocuparan, le asignó territorio a cada una de las tribus, y si nos ponemos a ver, recordamos que antes de cruzar el Jordán se les dio territorio a 2 tribus y media, y las restantes iban a tomarlo del otro lado. Si nos ponemos a ver quiénes realmente tomaron su territorio, creo que fueron 3. Y todos los demás, pues se acomodaron en la tierra de alguien más y ahí se quedaron. No tomaron su tierra. Y aún dentro de los territorios, dejaron ciudades completas o pueblos originarios que no les hicieron nada. Negociaron, los hicieron tributarios, en fin, pero no hicieron la tarea completa. Sin embargo, Dios se los entregó, pero les dio vamos a decir, un tiempo para que lo hicieran. ¿Por qué? ¿Por qué fue de esa manera? ¿Por qué Dios, que pudo haberlo hecho, pudo haber mandado un ángel? ¿No? Leemos por aquí, en otra parte, en uno de los libros de los Reyes, que en una noche un ángel llegó y mató 800,000. Dices, bueno, pues ¿qué no pudo haber hecho lo mismo? Pues sí, sí pudo hacerlo, pero no quiso hacerlo. ¿Para qué? Para que el mismo pueblo fuera conquistando, para que fuera entrando a la batalla, para que se diera cuenta que las cosas no son tan sencillas. Y así es como Dios quiere tratar con nosotros. ¿Por qué no hace el proceso de un día para otro? Porque tenemos que aprender. Lo mismo aprendemos en el camino que llegando al destino. Como dijeran los legendarios, disfruta el camino. ¿Por qué? Porque en el camino también hay cosas que vas a aprender. Y el proceso de llegar es tan valioso como el hecho de que llegues a un lugar. Entonces, poco a poco, nos está indicando, le estaba diciendo al pueblo de Israel y ahora nos dice a nosotros, que la conquista de nuestra propia tierra, de nuestro propio territorio, no se va a dar de un día para otro, sino que va a ser un proceso largo, un proceso arduo, que requiere de nuestro trabajo, que requiere de nuestro esfuerzo. ¿Tenemos la batalla? Sí, sí la tenemos. Tenemos la batalla garantizada, la guerra garantizada, pero las batallas no. Habrá algunas que se ganen, habrá otras que se pierdan. Al final ganamos, pero a veces en este proceso nos podemos desanimar y es precisamente lo que Dios quiere evitar. Dios quiere que después de cada batalla, sea cual sea el resultado, nos podamos levantar con fuerzas renovadas y podamos seguir adelante. No lo va a hacer de una sola vez, no nos va a dar todo de inmediato. En estos tiempos de gratificación inmediata, no tiene sentido eso que estamos leyendo. No tiene sentido cuando escuchamos que es algo que nos vamos a llevar toda la vida para lograr. Queremos tener un resultado rápido, inmediato y satisfactorio. Pero así no son las cosas. Y también da una razón, dice que las fieras del campo no se van a aumentar contra ti. ¿A qué se están refiriendo estos animales? Bueno, en aquel tiempo pues era literal. Si de repente
esos lugares que están habitados se quedaran desiertos, pues los animales iban a llegar, se iban a juntar en ese lugar y entonces iban a no permitir que nada floreciera. Y eso, pues lo podemos ver en muchos lugares, nosotros lo podemos ver en nuestro entorno, ¿verdad? Ahorita acabamos de regresar de Mérida y vemos la vegetación tan grande, una cosa impresionante de todo lo que hay por aquellos rumbos. Y vemos que pues lugares que se han quedado descuidados, inmediatamente son invadidos por la maleza, por los animales, ¿no? Entonces vemos en las casas que no puedes dejar descuidado un momentito porque inmediatamente se te va a hacer ahí, ya tienes este animal, ya tienes el otro, tienes plagas, tienes todo el tiempo que estar cuidando, todo el tiempo tienes que estar haciendo la tarea para que esto no se convierta en un lugar totalmente salvaje. Entonces así Dios no nos da de inmediato las cosas. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos un terreno demasiado grande que cuidar y no podríamos hacerlo. Nos los va dando poco a poco. Ahorita te doy este cuadrito, a ver cómo lo cuidas. Bueno, ya tienes un poquito más y vemos los resultados en cada paso. ¿Por qué? Porque si nos los diera de inmediato, pues los resultados podrían ser desastrosos. Lo vemos en el caso de una persona que ha tenido siempre muchas necesidades y un día pues le llega algo, le llega mucho dinero de pronto, ya sea que se lo ganó en una rifa o una herencia, cualquier cosa, y de repente tiene mucho dinero. ¿Qué hacen? Se lo queman en poquito tiempo. Aquí cerca de nosotros, aquí en el Estado de México, en donde está el Parque Naucali, si alguien lo conoce, a un ladito hay una colonia que le decían el Ejido de Oro, porque era un territorio ejidal, pero sin embargo se fraccionó. Y los fraccionadores fueron con esas personas y les dieron por sus terrenos, para ellos poco, pero para los propietarios de un terreno ejidal que no vale nada, pues era mucho. Y entonces, pues ahí se veían casotas mal hechas, con muy mal gusto, casotas que no tenían forma, ¿no? Empiezan a construir un cuarto, luego le pegan otro, luego le pegan otro, luego arriba, y así totalmente deformes, cochezotes, y en unos pocos años se acabaron toda esa fortuna que les había dado. Entonces, Dios lo sabe. Dios sabe hasta dónde podemos llegar en este momento. Y no nos va a dar más que eso. Nos va a dar solamente lo necesario, porque Él, nuestro Dios, es sabio. Él lo sabe todo. Él sabe hasta dónde podemos llegar con un exceso de recursos. Podemos nosotros, entonces, ver nuestra vida y podemos darnos cuenta que, pues, somos el producto de lo que Dios ha establecido para nosotros, pero también, en gran medida, es producto de nuestras propias decisiones. Nosotros mismos a veces evitamos que podamos prosperar en un área o en la otra, porque pues no sabemos, no tenemos la capacidad, no hemos adquirido la sabiduría suficiente como para poder ir conquistando nuestra propia vida en aquellas áreas que todavía tenemos ahí descuidadas, que todavía están en la oscuridad, que todavía no les ha llegado la luz. En el tiempo que nosotros tengamos ya en la palabra, en el camino de Dios, podemos voltear hacia atrás y podemos ver que sí ha habido un cambio. Podemos ver que ha habido un avance importante. Pero por supuesto, si lo vemos hacia adelante, pues podemos ver que todavía nos falta mucho. ¿Qué tanto podemos acelerar el proceso? Bueno, lo podemos acelerar en la misma proporción en que nosotros tengamos un compromiso mayor con Dios
Que todo lo que veamos, que todo lo que aprendamos de la palabra de Dios, no lo dejemos en nuestra mente, sino que lo llevemos al corazón y lo llevemos a la acción. Esa es la forma en que nosotros podemos acelerar un poco el camino. Esa es la forma en que nosotros podemos ver mayor luz en nuestro caminar de cada día. Y esa es la forma en que nosotros también podemos aprender a tener paciencia para nuestra propia vida, no confiando tanto en nosotros, en nuestra habilidad, sino confiando en que Dios es quien está haciendo la obra y que nosotros simplemente lo que debemos hacer es permitir que Él obre en nuestras vidas. Porque si Dios nos ha escogido y ha empezado un cambio, no es para dejarnos a la mitad, no es para dejarnos con un cierto porcentaje que puede ser aceptable. Él nos va a llevar hasta aquella altura en la cual podamos decir que hemos alcanzado la plenitud de cada uno de nosotros, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. Que podamos ver realmente en la perspectiva adecuada el lugar en que estamos situados. Por supuesto, todavía nos falta, claro, pero también, por supuesto, ha habido cambios. Por supuesto que también hemos avanzado. Por supuesto que Dios no nos ha dejado. Él no se cansa de estarnos apoyando, de estarnos llevando a esos lugares de reposo, a esos pastos verdes en que podemos descansar, pero también, por supuesto, que va a haber trabajo, va a haber jornadas, va a haber días difíciles, de mucho trabajo, va a haber tribulación, pero al final, igual que el pueblo de Israel conquistó, no todo lo que tenía, pero conquistó una buena parte, suficiente para que todos vivieran en paz. De la misma manera, nosotros también estamos conquistando y depende de nosotros si nos quedamos a la mitad o si tomamos todo el territorio, si nos apropiamos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Padre, danos visión para ver en dónde estamos parados, para ver, Señor, lo que llevamos avanzado y lo que todavía nos falta, para que podamos, Señor, reconocer en nuestros corazones aquello que nosotros mismos estamos estorbando, para que el avance no sea lo suficientemente rápido, Señor, para que nuestro territorio todavía no sea lo suficientemente amplio. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de estar rectificando lo malo que hemos hecho, Señor, para que podamos cambiar y podamos hacer, Señor, tu voluntad, que pues es buena, Señor, es perfecta para cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor. Que podamos extender también esta bendición a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, Señor, nuestros cónyuges, dependiendo de cuál sea nuestra circunstancia, Padre. Que podamos ser luz en donde quiera que estemos y que podamos reflejar, Padre, pues a este varón perfecto que tú quieres, Señor, que nosotros reflejemos. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nosotros podamos ser más cercanos a ti y que podamos, Señor, ir dejando atrás aquello que nos estorbaba, aquel lastre que teníamos de mucho tiempo, Señor, a lo mejor hasta de generaciones. Te doy muchas gracias, Señor, por tu paciencia y te pido que también, Señor, podamos nosotros desarrollar paciencia para nuestra propia vida, para que podamos caminar firme, Señor, paso a paso, pero firmemente, Señor, para ir conquistando y para no permitir que estas bestias, Señor, que estas fieras del campo tomen o se roben lo que tú, Señor, nos has dado. Te damos muchas gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, muchas gracias. Bendiciones.